razones, seno y coseno, pero ubicadas dentro de esta circunferencia. Porque nuestra intención no es trabajarla como razones, como hacían en el tercer año de secundario, sino como funciones, ¿sí? Entonces, siempre vamos a pensar a los ángulos que tienen. Uno de sus lados es el lado semirrecta positiva del eje de las X. Ese lado, en todos nuestros ángulos, va a ser un lado que está fijo y va a ser de alguna manera donde comienzan a medirse los ángulos. Es el lado que nos indica de alguna manera el cero, ¿sí? Y vamos a considerar siempre los ángulos con orientación positiva, entonces el otro lado nos va a decir el tamaño que tenga ese ángulo, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no vamos a trabajar la amplitud del ángulo con el transportador como lo hacíamos antes, como lo hacíamos en la primaria, en la secundaria. Vamos a medir los ángulos de manera que nos permita trabajar con números, aunque suene ridículo lo que estoy diciendo. Con números en el sentido de los números continuos, la recta de los números reales. Con ese criterio, nosotros siempre vamos a tomar la amplitud del ángulo midiéndola sobre la circunferencia. O sea, lo que vamos a medir es este arco de circunferencia, ¿sí? Y este puntito que está acá, si nosotros buscamos sus coordenadas, ¿sí? Estoy tratando de no nombrar letras. La coordenada vertical es lo que nosotros tomaríamos en este triangulito. El problema que tengo con los pizarrones de este estilo es, me faltan colores. Así que, nada, estoy quemando todos los colores de entrada. Este triangulito que está acá es un triángulo rectángulo. Entonces, la coordenada esta es el opuesto dentro de este triángulo rectángulo. Nosotros habíamos visto alguna vez en nuestra vida que si calculamos el seno de un ángulo dentro de un triángulo, lo calculábamos haciendo opuesto sobre hipotenusa. Bueno, en este caso, dentro de esta circunferencia, la hipotenusa es esta medida, desde el 0, 0 hasta el puntito este. Y como es un punto dentro de la circunferencia trigonométrica, la hipotenusa mide 1. Por lo tanto, nos va a quedar que dentro de este triángulo, el opuesto es el seno. La rayita vertical siempre va a ser el seno, ¿sí? La horizontal, al revés, el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, como la hipotenusa es la misma, vale 1, nos va a dar el adyacente. O sea, esta rayita, hasta acá, es el coseno. ¿Sí? Y, como decíamos antes, siempre vamos a medirlos sobre la circunferencia trigonométrica, o sea, es como que yo agarro un hilo, lo pincho acá, lo pongo perfectamente sobre la circunferencia hasta acá, agarro ese hilito, voy a una regla y mido, ¿sí? ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, lo que mide es la longitud. ¿Cómo hacemos para medirla? Estableciendo una equivalencia. ¿Qué tipo de equivalencias? Bueno, nosotros sabemos que si tenemos la circunferencia completa, ¿sí? Tendríamos la medida del 360 grados. O sea, 360 grados, bueno, me patina, 360 grados, que sería el equivalente a un giro completo, medido en sexagesimal, es el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de una circunferencia se calcula siendo 2pi por radio. Pero nuestro radio vale 1. O sea que esto es 2pi.
Y a partir de esa medida establecemos todas las demás. Si yo quiero media circunferencia, voy a tener el giro hasta acá. O sea, fíjense que nosotros habíamos dicho que acá nacen los ángulos. O sea, ese es el 0. Vengo haciendo todo un recorrido así. Cuando llego exactamente al mismo punto, mi hilo mide 2pi. 2pi es un 6,28 y pico, que es difícil de medir porque es un número irracional. Pero bueno, sabemos que ese número irracional es equivalente a 2pi. Media circunferencia es la mitad de 2pi, o sea, 180 grados es pi. ¿Sí? La mitad de la mitad, un cuarto de circunferencia, es la mitad de pi. ¿Sí? 90 grados es la mitad de pi. Y como consecuencia, 1, 2, 3 mitades. 3 pi sobre 2 sería el equivalente a los 270 grados. ¿De acuerdo? Hay ángulos que son famosos simplemente porque las funciones trigonométricas de esos ángulos son buenas, que son los ángulos de 30, 45 y 60 grados. ¿Sí? Que son ángulos con los que vamos a trabajar mucho. 30 grados, 180 dividido 6, o sea, pi sobre 6. 45 es lo mismo que decir 90 dividido 2. Me fui al 90 dividido 2 porque es más fácil pensarlo de esa manera. ¿Sí? 90 pi sobre 2 dividido 2. Me queda un pi sobre 4. Y 60, que otra vez me conviene pensarlo desde el grande. 180 dividido 3. Pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, yo acá, por lo que yo veo, esperen que yo recién tenía acá. Tengo un problema que hoy tenemos sol. Ahí. Por lo menos un cachito, porque hay un sector que tengo reflejo y es imposible que ese reflejo lo quite del camino. ¿Sí? Yo no tengo persianas, vivo en un PH. Así que el reflejo va a ser, a menos que esté muy nublado, va a ser imposible sacármelo. Bueno, la idea va a ser justamente trabajar con esos ángulos. ¿Qué necesito saber? Bueno, una cosa importante es la medida del seno y del coseno para estos ángulos. Tengan en cuenta que solamente vamos a trabajar con seno y coseno. A ver, no es que no vayamos a trabajar con las otras funciones. Cada tanto se nos va a aparecer una tangente, una secante. No es que no vayamos a usarlas. Pero lo que sí vamos a usar son las identidades trigonométricas. Tangente es seno sobre coseno. Cotangente, al revés, es la inversa de la tangente. Coseno sobre seno. Secante es 1 sobre coseno y cosecante es 1 sobre seno. Graficar estas 4 en la circunferencia trigonométrica implica tener que hacer construcciones auxiliares, que la verdad es, no es algo importante para nosotros, por un lado. Por otro lado, son operaciones entre seno y coseno. Por lo tanto, si nosotros conocemos bien seno y coseno, podemos trabajar con cualquiera, porque simplemente pensamos en cómo manejar cada una. ¿Qué sé yo? La tangente es seno sobre coseno. Uy, ya, tengo una división. Coseno no puede ser cero. Bueno, busco el dominio de la tangente fijándome que el coseno no valga cero. Y así con cualquiera de las funciones. ¿Sí? O sea, siempre vamos a usar el conocer bien seno y coseno porque cualquier otra cosa lo calculamos a partir de ellas. ¿Sí? Ahora, por otro lado, como les decía, conviene conocer las funciones trigonométricas de cada uno de estos ángulos. ¿Por qué? Siempre que nosotros estemos en el primer cuadrante, o sea que yo tengo un ángulo acá, vamos a tener
que el segmento este es el seno, el segmento este representa el coseno. O sea, vamos a tener que el seno es positivo, el coseno también es positivo. ¿Sí? Acá estamos en el primer cuadrante. Cualquier cosa del primer cuadrante es a lo que voy a llamar alfa después, ¿sí? Y va a salir de la tabla. O sea, acá siempre vamos a trabajar con el primer cuadrante. Lo que yo encuentre en el primer cuadrante automáticamente va a servirme si necesito algo del primer cuadrante. ¿Sí? Cuando estamos en el segundo cuadrante, vamos a tener un ángulo que anda por acá. Tengan en cuenta que esto se mide siempre como justamente los ángulos se miden en sentido antihorario, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por eso el segundo cuadrante es este. Entonces, en este caso, nuestro angulito, que yo acá no lo dibujé porque, bueno, era como obvio y ya lo teníamos allá, pero acá nuestro angulito, este problema de los colores, empieza acá y termina en alguna parte del segundo cuadrante, por ahí. El seno va a estar representado por la rayita vertical, siempre el angulito, el triángulo este que armamos, lo vamos a armar con el eje de las X, ¿sí? El seno es la rayita vertical, el coseno, la horizontal. Siempre va a ser igual. Nada más que ahora, seno va a seguir siendo algo positivo, coseno, estoy escribiendo solo la primera letra para que no me ocupe todo el pizarrón, porque mi pizarrón es chiquitito. Así podemos tener todo lo necesario escrito acá. Acá yo ya voy a tener un problema. Cuando acá hable de tabla, que todavía no la escribí la tabla, dejé el espacio este para eso, pero yo ya no voy a tener este ángulo en la tabla. Los ángulos que voy a tener en la tabla van a ser ángulos del primer cuadrante. Por lo tanto, siempre que yo sé que busco un ángulo en el segundo cuadrante, a ese ángulo lo voy a buscar como pi, medio giro, menos alfa. O sea, alfa es el ángulo del triangulito. Sigue siendo ese, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso yo acá. Alfa es el de la tabla. Alfa siempre va a ser el de la tabla. Entonces, el X del segundo cuadrante va a ser pi menos alfa. Cuando estemos en el tercer cuadrante, por acá, o sea, yo tengo un ángulo que empieza a medirse desde acá. Ya ven que cada vez me salen más chuecos mis circunferencias, imagínensela bien redonditas. Llega hasta acá, ¿sí? Como dijimos antes, siempre respecto al eje de las X hacemos el triangulito. Este es el seno, este, el coseno. En este caso tenemos que ambas funciones, coseno es negativo y el seno también es negativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos acá para buscar los ángulos que necesitamos en el tercer cuadrante? Bueno, el alfa, como decía recién, es el del triangulito. Por lo tanto, el del ángulo que yo necesito es pi más alfa. ¿Sí? Y en el cuarto cuadrante, se me está muriendo el negro, en el cuarto cuadrante vamos a tener por acá el ángulo empieza acá y hace todo el recorrido de la circunferencia hasta por acá. Este es el seno
Y este es el coseno. O sea, el seno es negativo y el coseno es de vuelta positivo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para buscar el ángulo? Como dijimos antes, el del triangulito es el alfa. Entonces, ahora vamos a tener que x es 2pi menos el alfa. ¿Sí? Esto es sumamente imprescindible tenerlo en cuenta cuando uno quiere resolver ecuaciones. Por eso enganché por acá. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tabla esta de la que estoy hablando en el camino todo el tiempo? Bueno, va a ser la tabla que la verdad es que hoy en día, con las calculadoras que tienen, da lo mismo si tienen la tabla, si la saben o no la saben, porque de última las calculadoras se los escribe lindos, ¿sí? O sea, les escribe el pi sobre 6, el pi sobre 4, pero bueno, no todos tienen la calculadora que lo escribe de esa manera todavía. Entonces, los ángulos con los que vamos a trabajar siempre, puede haber algún colado, pero es raro, ¿sí? Sí es cierto que como resultado final nos puede dar cualquier verdura y quedará esa verdura, no le vamos a dar bolilla, pero cuando nosotros tengamos que trabajar, que realmente hacer cuentas, seguro van a entrar acá, ¿sí? ¿Qué son? 0 y vamos de orden creciente. Pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. Seno de alfa y coseno de alfa. Entonces, seno de alfa igual 0, 0 es acá. Seno es la rayita vertical. No tengo rayita vertical. 0. ¿Sí? 2pi es menos. Ojo que ahí es 2pi menos alfa. ¿Sí? Coseno es la rayita horizontal. Si yo estoy parada en este punto, la rayita horizontal mide exactamente 1. Coseno vale 1. Me voy para la otra punta, porque es más fácil. La otra punta de la tabla me refiero. Si yo estoy en pi sobre 2, en pi sobre 2, seno, que es la rayita vertical, mide todo esto. O sea, el seno mide 1. Y el coseno, que es la rayita horizontal, si yo estoy en este punto, no tengo rayita horizontal. El coseno vale 0. ¿Sí? Y en el medio se los decreto. Asuman que valen así, de hecho se fijan con la calculadora y van a ver qué da. El seno de pi sobre 6 es 1/2, mientras que el coseno es raíz de 3 sobre 2. En pi sobre 4, seno y coseno, ambos miden lo mismo. Y en pi sobre 3, al revés. Pi sobre 3 es el complementario de pi sobre 6. La suma es 90. Por lo tanto, el coseno de pi sobre 3 va a ser igual al seno de pi sobre 6. Y el seno de pi sobre 6 es el coseno de pi sobre 3. Siempre ángulos complementarios, seno de uno es el coseno del otro. ¿Sí? De hecho, coseno significa seno del complemento. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, una de las cosas que yo tengo que saber, así como muy importantes, es, por ejemplo, yo tengo que buscar un ángulo cuyo seno valga, por ejemplo, menos 1/2. ¿Sí? ¿Qué necesito conocer? Bueno, primero, seno es negativo. ¿En qué cuadrante estamos ubicados? Seno negativo es igual a trabajar con tercero y cuarto cuadrante. Entonces,
yo voy a buscar algo del tercer cuadrante y voy a buscar algo del cuarto cuadrante. ¿Sí? Listo. Ya me hice cargo del signo. Ahora vayamos a hacernos cargo del número. El número es un medio. ¿Qué ángulo tiene por seno al número un medio? Entonces, venimos a la tablita y nos fijamos. Seno, un medio. ¿Quién es? ¿Se ve que estamos acá? ¿Sí? ¿Pi sobre 6? Bueno, nuestro alfa es pi sobre 6. El que sacamos de la tabla. ¿Sí? Entonces, ya tengo quién es el alfa, pi sobre 6. Yo necesito ubicarme tercero y cuarto cuadrante. Bueno, ¿cómo me ubico en el tercero? El x que yo busco es pi más el ángulo que acabo de sacar de la tabla. ¿Sí? O sea que el que yo busco es 6 más 1, 7 pi sobre 6. O bien, el ángulo que yo busco está en el cuarto cuadrante y en ese caso sería 2pi menos el de la tabla. Por lo tanto, es 2 por 6, 12, menos 1, 11 pi sobre 6. ¿Sí? Fíjense que lo que acabamos de hacer es, nosotros tenemos que el seno de un ángulo vale menos un medio, seno es rayita vertical, menos un medio, acabamos de ubicar este ángulo y este ángulo. ¿Sí? O sea, el que empieza, mi verde, acá, el que empieza en 0 y termina acá, y el otro que empieza en 0 y termina acá. ¿De acuerdo? Es eso lo que acabamos de hacer. Bueno, es sumamente importante saber esto. Ustedes saben esto y aunque suene ridículo, resuelven cualquier ecuación. ¿Sí? Solo una cosa a tener en cuenta. Cualquier número que yo pueda tener como posible valor de seno y coseno, tiene que ser seguro un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque estas rayitas que están acá se me mueven entre 0 y 1, ya sea la vertical o la horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, en ambos casos, los valores del seno y del coseno siempre son valores entre 0 y 1. Que ahora vamos a graficar la función, pero en definitiva eso nos está diciendo que la imagen en estos dos tipos de funciones, seno y coseno, siempre es de menos 1 a 1. Porque yo hablo de 0 a 1 en tamaño, pero tengo los valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es entre menos 1 y 1. ¿Esperen? Si pongo mucho, les tapo también. Y la idea no es taparles, es ahí, de a cachitos, aunque sea. No se olviden que va a estar la clase grabada, ¿sí? Así que de última lo reven ahí. ¿Se ve eso? Sí, el cuadro está seguro, está como incompleto porque está con la idea de que lo completen, pero está. Sí. Yo se los puse acá porque realmente es necesario conocerlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se viene entendiendo? Bueno, antes de ir al ejercicio 3, del cual me preguntaron, lo que necesitamos es primero poder ubicar, de resolver ecuaciones un poco más pesadas. Algunas cosas que son interesantes en trigonometría es, hay 1.000.000 de identidades trigonométricas, algunas de las cuales son muy importantes. ¿Sí? No todas,
pero algunas son muy importantes. ¿Cuáles? Una que, bueno, yo acabo de borrar mi dibujito original, pero una de ellas es la identidad pitagórica. La identidad pitagórica simplemente es el teorema de Pitágoras metido dentro de nuestra circunferencia trigonométrica, ¿sí? O sea, el teorema de Pitágoras nos dice que si nosotros sumamos los cuadrados de los catetos, nos da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, si sumamos un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, un cateto, nuestro dibujito era el seno, el otro era el coseno, nos da por resultado la hipotenusa 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Esto es fundamental porque más de una vez nosotros vamos a necesitar usarlo para despejar alguna de las funciones. ¿Sí? Otra de las cosas que es importante, simplemente porque en la práctica aparecieron algunas ecuaciones con eso, es, si ustedes necesitan calcular el seno de una suma, fíjense que se los estoy poniendo con alfa y ahora voy a colar un beta, para que tengan en cuenta que esos son valores de un mismo ángulo. ¿Cuál? Cualquiera, ¿sí? Pero un mismo ángulo, ¿sí? Si yo tengo que calcular el seno de una suma, esto es equivalente a tener seno de uno por coseno del otro, más, y al revés, seno del segundo por coseno del primero. ¿Sí? Si en lugar del seno de una suma necesito el de una resta, simplemente es una resta acá. En el caso de querer coseno de una suma, esto es coseno por coseno menos seno por seno. Si yo quiero el de la resta, este lo voy a escribir en rojo para que no me metan la pata. Si yo quiero el de la resta, esto es una suma. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque hay un par de ejercicios molestos donde requiere usar de estas identidades. De la misma forma que si uno lo mira un poco así más subjetivamente, si yo quiero calcular el seno de 2 alfa, el doble de un ángulo, 2 alfa es alfa más alfa. Por lo tanto, yo voy a tener seno de alfa por coseno de alfa, más seno de alfa por coseno de alfa. O sea, 2 seno, coseno, del mismo ángulo. ¿De acuerdo? Mientras que el coseno de 2 alfa, coseno de alfa por coseno de alfa, eso es un coseno al cuadrado de alfa, menos, suma, es una resta acá, seno de alfa por seno de alfa. Seno al cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, no son imprescindibles que uno se las acuerde de memoria toda su vida. Pero la realidad es, si uno no las sabe, hay veces que uno no sabe qué hacer. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de funciones, de relaciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me voy a seguir manteniendo dentro de las ecuaciones como ecuaciones en sí mismas? Porque como en un ratito se corta, como para seguir con el mismo tema, y vamos al gráfico de las funciones cuando volvamos. Siento que estoy por dar las propagandas. Tenemos, supongamos que a nosotros nos dicen que el 2 seno de x menos pi sobre 3 más 1 es igual a menos 1. ¿Sí? Vamos por uno de los casos extremos.
Yo antes les estaba diciendo y después me olvidé de terminar. Siempre que nosotros busquemos entre números entre -1 y 1, vamos a encontrar dos resultados posibles. ¿Sí? Cuando yo hablo de dos resultados posibles, estoy hablando dentro de un giro, porque como todavía estoy dentro de mis dibujitos muy geométricos, estoy dentro de un giro, entre 0 y 2pi. ¿Sí? Siempre, siempre vamos a encontrar dos resultados, excepto un caso extremo. En realidad son dos casos extremos, el 1 y el -1. Siempre que igualemos a 1 vamos a tener un único resultado. Siempre que igualemos a -1 vamos a tener un único resultado. Esto es tanto para el seno como para el coseno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que resolver esta ecuación que está acá, primero despejemos naturalmente. A ver, la x está dentro del seno. Por lo tanto, para poder despejar la x necesito primero despejar el seno. ¿Sí? Bueno, despejemos el seno. 1 lo resto miembro a miembro. Digámoslo en criollo, lo paso restando. 2 seno de x menos pi sobre 3 es igual a menos 1 menos 1. ¿Sí? Este 2 se está multiplicando, lo paso dividiendo. Seno de x menos pi sobre 3 es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿dónde el seno vale menos 1? Si yo voy a la tabla, me encuentro que en pi sobre 2 vale 1. Mi problema es el signo, que habíamos dicho que signo negativo para el seno es en el tercero o cuarto cuadrante. ¿Sí? Si nosotros lo trabajamos así, poniendo el automático, las cuentas dan. ¿Sí? O sea, si yo digo signo negativo es tercero y cuarto cuadrante, en el peor de los casos voy a escribir de más. ¿Por qué? Tercer cuadrante. Lo que está dentro del seno va a ser igual a pi menos pi sobre 2. Cuarto cuadrante. Lo que está dentro del seno va a ser igual a 2pi menos pi sobre 2. Tengan en cuenta que este pi sobre 2 es el de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, 1 menos 1/2 es 1/2. Perdón, tercer cuadrante. Esto es más, ¿sí? Me equivoqué yo. Perdón. Ahora estaba pensando que no me coincidían los resultados. 1 más 1/2 es 3/2. Esto es la primera columna. Sigo acá abajo. X menos pi sobre 3 es igual a 3 pi sobre 2. Acá, 2 menos 1/2 es 3/2. O sea, x menos pi sobre 3 es 3 pi sobre 2. O sea, puse el automático diciendo, tengo seno negativo, tercer y cuarto cuadrante. ¿Y qué pasó? Simplemente que obtuve el mismo resultado. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque estamos acá abajo. El seno vale menos 1 acá. Si yo lo pensé como del tercer cuadrante, a pi le sumé pi sobre 2. Si lo pensé desde el cuarto, a 2pi le resté pi sobre 2. Pero siempre caigo en el mismo lugar. ¿Se ve? Entonces, con el 1 y con el menos 1, yo sé que voy a tener un único resultado, aunque ponga el automático. Voy a llegar al mismo lugar. Entonces podría acordarme que justo el 1 y el menos 1 no es necesario y simplemente ir a buscar lo que me interesa. ¿Sí? O sea, saber los casos extremos. Pi sobre 2, 3 pi sobre 2, son el caso del 1 y menos 1 para el seno. 0 pi son los casos del 1 y menos 1 respectivamente para el coseno. Yo me acuerdo de eso y me libero un poco de la demás situación. Que igualmente eso va a aparecer en el gráfico ahora. ¿Sí? Entonces, en definitiva me quedó esto. Por lo tanto, x
menos pi sobre 3, lo vuelvo a escribir para despejar, paso el pi sobre 3 sumando, 3 pi sobre 2 más pi sobre 3, y me quedó 3 medios más un tercio, denominador 6. 6 dividido 2, 3 por 3, 9. Más 6 dividido 3, 2 por 1, 2. Ojo que estos son pies. 11 pi sobre 6. ¿De acuerdo? El que a mí me interesa es este. Tengan en cuenta, como les dije antes, que acá estoy dentro de un giro, ¿sí? Porque estoy muy dentro de mi figura geométrica. Ahora, en unos minutos, ¿sí? Pues ya acabamos de entrar en el tramo final de un minuto. En la próxima parte vemos cómo graficar la función y cómo ubicar esto en el gráfico, ¿sí? Pero lo importante es esto, porque, por ejemplo, en la actividad 3, el ejercicio 2, me da una función que es una multiplicación de trigonométricas. Y me pide las raíces, no me pide cualquier verdura, me pide las raíces. ¿Sí? Nada, tengo que igualar a 0. ¿Y cuándo una multiplicación da 0? Cuando algún factor da 0. Bueno, cada factor son cosas más sencillas, de hecho, pero cosas de este estilo. ¿De acuerdo? Por eso es importante esta parte. ¿Sí? Ahí. Estoy tratando de ver dónde es que... Es el eje de los números reales. Nada más que cuando uno normalmente con cualquier función pone los números 1, 2, 3, 4, esos números para trabajar en trigonometría son horribles. ¿Cuáles son los números lindos acá? Todos los que están de alguna manera asociados a pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permiten dibujar un poco más parejo. Yo puedo poner el número 1, pero bueno, vayan a la calculadora a buscar el seno de 1. Una cosa importante, cuando trabajen con la calculadora en este tema, la calculadora tiene que estar en RAD, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar el seno de 1 con la calculadora y les da un número asqueroso. ¿Y por qué? Y a ver, si yo tengo que toda la circunferencia mide 2pi, toda la circunferencia mide 6,28 y pico. 1 es un cachito más chico que un sexto de circunferencia, ¿sí? Entonces cae, qué sé yo, en alguna parte. Es el... ¿Vieron cuando ustedes jugaban cuando eran chicos con el compás? Que pinchaban acá y con la misma medida con la que hicieron esto, marcaban ¡tuc! El siguiente, bueno, más o menos eso mide 1, más o menos, ¿sí? Entonces, un ángulo que tiene esta medida, ¿qué seno tiene, qué coseno tiene? Yo qué sé, horribles, ¿sí? Simplemente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que no conviene trabajar con números como nosotros los escribimos siempre. Conviene escribir la escala de otra manera. La escala que conviene escribir acá es en pies. Pero si escribo la escala en pies, uy, el seno de pi sobre 2 vale 1, está bueno. Bueno, entonces también pongamos los medios de los pies. ¿Se ve? Bueno, así vamos armando nuestra escala. De a medios de pies, en definitiva. 2pi, 5, pi sobre 2, 3pi, 7, pi sobre 2, mi escala se fue al tacho, 4pi, y así sucesivamente. Para el otro lado lo mismo, menos pi sobre 2, menos pi, ¿sí? Ahora viene la otra. ¿Cómo dibujo sobre el eje Y mi escala? Bueno, si uno pone el 1 donde corresponde, si esto es pi, esto es 3, y pico, ¿sí? Por lo tanto, el 1 anda más o menos por acá. Si uno pone lo que corresponde, lo pone más o menos por acá. Y nos queda que el dibujito está como muy petizo.
como en realidad las escalas que uno dibuja sobre el eje X y la que dibuja sobre el eje Y no tienen por qué ser iguales, hay casos particulares que sí, pero en general no tienen por qué ser iguales. Son dos ejes distintos, entonces uno hace una escala conveniente. ¿Qué es conveniente? Ahí yo me vi que mi pi sobre 2 negativo me quedó muy lejos. Conveniente es más o menos dibuja el 1 a la altura que acá se dibujó pi. ¿Por qué? Porque queda muy lindo si nosotros comparamos ese dibujito con la circunferencia trigonométrica. Si ustedes miran, hay muchos videos, yo lo estoy haciendo a manito, así que eso no lo voy a hacer, pero hay muchos videos donde me dibuja acá la circunferencia trigonométrica. Y a partir de ahí empieza a tirar el gráfico. ¿Sí? Simplemente por eso, porque queda bonito, uno tira el 1 a la misma altura que pi sobre 2. Pero no tendría por qué. ¿Sí? Entonces, empecemos a dibujar. Bueno, mi función seno vale 0 en 0. En pi sobre 2 vale 1. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito de la circunferencia. En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1. En pi vale 0, en 3pi sobre 2, que recién tuvimos una ecuación, vale menos 1. Si por ahí está el 1, por acá está el menos 1. En 2pi vuelvo acá, o sea, pegué todo un giro completo y llegué de vuelta al punto de partida. ¿Sí? Normalmente uno piensa un giro, miren acá no porque se me va a mezclar con mi dibujito, un giro se suele pensar como el intervalo 0, 2pi abierto. Eso es lo que se piensa como un giro. ¿Por qué? No es que no me puedan pedir en 2pi cerrado, ¿eh? A mí me pueden pedir cosas en 2pi cerrado. Lo que pasa es que el número 2pi ya sería el primer elemento del siguiente giro. Por eso, cuando uno habla de un giro, se piensa en el intervalo 0, 2pi abierto. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros hacemos, vamos a tratar, espere que este me quedó muy abajo, por lo menos que mi primer gráfico sea parejito. Ahí vamos a dibujar nuestra función seno. ¿Sí? Después, uno hace un giro y puede seguir girando. Y el puede seguir girando es lo que a mí me crea el que yo continúe con el gráfico de este lado. También puedo girar al revés. Me sirve el dibujo para el otro lado. Porque el 0 es el primer elemento del intervalo. ¿Sí? O sea, la cosa empieza a medirse en 0. Entonces, 0, pego un giro. Hasta acá, con este cerrado. Fíjense que de esa manera estoy incluyendo dentro de un giro, del primer giro, todos los puntos de la circunferencia. Cerrado acá, abierto acá. Cuando empiezo a girar de vuelta, el punto este pasa a ser el primer punto de mi siguiente giro. Y así sucesivamente. ¿Se ve? Siempre el primer punto de este giro es el primero del intervalo. Entonces ya no es el último. Podría ser al revés, ojo. Podría ser que sea abierto en 0 y cerrado en 2pi. La idea es que esté contenido una sola vez. Pero uno siempre busca así como empiezo en alguna parte. Si yo empiezo con un intervalo abierto, no empiezo en ninguna parte, porque entre dos números hay infinitos. Entonces es como que no tengo un lugar donde empezar. Tiene que ver más que nada con esa idea. ¿Sí? Entonces, uno busca un punto de partida, de dónde empieza, en el 0. Entonces ya lo deja abierto en 2pi porque ese es el primer punto del siguiente giro. ¿Sí? Entonces, acá tengo el primero. Y a partir de ahí, todos. Bueno, ahora ya viene mi chuequez. Muy chueco. Así, todos
los periodos que se van a ir repitiendo, todos los giros que vamos teniendo hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Como la función esta se va repitiendo a medida que vamos girando, se dice que es una función periódica. De periodo, bueno, en general nosotros lo ponemos así porque no nos influye con ningún otro tema, usamos la P de periodo, pero ojo porque si lo van a buscar en algunos libros lo van a encontrar con una T, ¿sí? Porque, nada, los nombres estos específicamente vinieron de la física porque ellos trabajan mucho con las funciones trigonométricas en distintas cosas, por ejemplo, ondas, ¿sí? Entonces los nombres son propios de la física en realidad más que de la matemática. Por eso periodo pueden llegar a encontrarlo con una T. El periodo es 2pi, ¿sí? Dominio de esta función. Cualquier número real, ¿sí? Yo puedo pensar cualquier número real como la longitud de un hilo que pinché acá, empezó a girar, girar, girar hasta que se me acabó. Listo, cuando se me acabó tengo una medida de un ángulo pensado en un giro, ¿sí? Pero pude haber girado la cantidad de veces que quiera, qué sé yo, armé una bobina. Giré 1.000.000 de veces alrededor de la misma circunferencia. Olvídense de detalles tipo que el cable de cobre tiene un pequeño volumen y empieza a crecer. Hagan de cuenta que siempre están girando con el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, yo giro, 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 en algún momento voy a caer ahí. Listo. Toda función tiene, todo valor de X tiene su seno, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el coseno después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Pero como hablamos antes, excepto mi dibujo chueco, como hablamos antes, la imagen de este tipo de funciones se mueve entre -1 y 1. O sea, si yo en algún momento, que eso va a pasar, no es que no, les va a pasar, tienen seno de x igual 5, ¿para qué ángulo el seno vale 5? Absurdo, no existe. ¿Sí? Ya tengan en cuenta que esto va a pasar, no se vuelvan locos con que la calculadora me da error. No me da error porque anda mal, me da error porque justamente no existe ningún ángulo cuyo seno valga 5. ¿Sí? Siempre los valores del seno están entre -1 y 1. Lo mismo para el coseno. ¿De acuerdo? En pi sobre 2 yo tengo un máximo y dentro de un giro es el único máximo que tengo. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Máximo en, escribirlo bien, en x igual pi sobre 2. Y es el único. Pero a ver, acá también tengo un máximo. Pero eso ya se me fue al siguiente giro. Después voy a tener otro máximo más por acá. Ese está en el siguiente giro, ya en el tercero. Y así sucesivamente. Como nosotros tenemos una función periódica, con un periodo de 2pi, lo que vamos a ir haciendo es, a ver, en estos 2pi tengo otro giro. En estos 2pi voy a tener otro giro. Y así sucesivamente. ¿Cuántos giros voy a hacer? Y si el dominio es todos los reales, voy a tener infinitos giros, tanto para este lado como para aquel. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a este valor del máximo, sumarle 2kpi. ¿Sí? ¿Qué significa esto? 2pi, simplemente la K se pone en el medio porque es más lindo, pero es 2pi k veces. Para que tenga sentido hablar de k veces, k es un número en principio natural, ¿sí? Porque me indica la cantidad de veces. Pero nosotros también dijimos que podríamos girar en sentido contrario. O sea, si yo empiezo a girar al revés, en el sentido de las agujas del reloj,
empiezo a ir para allá, ¿sí? Para el lado de los negativos de X. Por lo tanto, puede ser que yo tenga sentido contrario en este giro. Bueno, ese sentido contrario se piensa con números negativos. Entonces, K lo puedo pensar como un número entero. Si K es positivo, yo ya sé que vengo para el lado de los positivos. Si K es negativo, estoy yendo para aquel lado. Pero también, por ejemplo, si K es menos 3, yo sé que es menos 3 veces estoy yendo para allá. Pero suena raro menos 3 veces. Bueno, a ver, estoy yendo 3 veces, girando 3 veces en sentido negativo. ¿De acuerdo? En sentido horario. Es eso lo que me está diciendo. Estoy yendo hacia el lado de los negativos. Pero 3 giros. ¿De acuerdo? Ese sería el menos 3. 3 giros para el lado de los negativos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mínimo? Lo mismo. ¿Dónde hay un mínimo de esta función? El mínimo está acá, porque todos los valores después son mayores que ese. O sea, está en 3pi sobre 2. Otra vez, esto fue en un giro. ¿Dónde van a estar todos los demás? En cada giro, 2pi, un giro, k veces, en cada giro que yo le sume voy a tener 1. ¿Ven? A este le sumo 2pi, caigo acá. Le sumo otros 2pi, caigo acá. Lo mismo acá, le sumo 2pi, caigo acá. Le sumo otro 2pi, voy a caer por acá. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que acá, cuando nosotros decimos que el máximo está en este punto, pero ¿cuánto vale el máximo? El máximo es 1, ¿sí? El máximo de la función es 1. El mínimo es menos 1. Estos son los puntos donde se dan el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que lo dejé para después porque es el más importante en toda esta historia, otra de las cosas muy relevantes es las raíces. Raíz, raíz. Este ya me queda fuera porque es en el giro siguiente, ¿sí? ¿Vieron esto que todos los números, como yo les decía antes, todos los números entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, tienen 2 resultados? Listo, las raíces están entre menos 1 y 1. Tienen 2 resultados, ¿sí? ¿Cómo voy a buscar las raíces? Bueno, vamos a igualar a 0 nuestra ecuación y vamos a buscar los 2 números que cumplen esa condición. Para el seno, x tiene que valer 0, una de las raíces, ¿sí? Y el otro, donde vale 0, es en pi. Uno es acá y el otro es acá, donde no tengo rayita vertical, ¿sí? Bueno, estos son en el primer giro. Si yo necesito todos los giros, voy a tener 0 más 2kpi y pi más 2kpi. Ahora, si ustedes esto lo miran un poco más fríamente, pero esto se da acá, en este caso nada más, con las raíces del seno y va a pasar algo parecido con el coseno, ¿sí? Pero es caso particular, no pasa con los demás números, ¿de acuerdo? 0 más 2kpi. Estoy sumando 0, elemento neutro, no sumo nada. Pi más 2kpi. Si yo sacase factor común pi, me queda 1 más 2k pi. Fíjense que si yo tomo valores de k, por ejemplo, con k igual 0, 0, 1. Con k igual 1, 2, 3. Con k igual 2, 4, 5. O sea, estoy barriendo todos los números. Con k igual menos 1,
menos 2, menos 1. Con k igual menos 2, menos 4, menos 3. Estoy barriendo todos los números enteros. Por lo tanto, estos dos los puedo resumir en, bueno, en definitiva, yo tengo 0 en todos los múltiplos de pi. Bueno, veamos, a ver. 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Para el otro lado, menos pi. ¿Se ve? En todos los múltiplos de pi, yo tengo una raíz. Por lo tanto, las podría generalizar de esta manera. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los puntos importantes a acordarme para el seno? Son estas, las raíces, dónde están los máximos, dónde están los mínimos. ¿De acuerdo? Y que el gráfico, así como muy vulgarmente, nosotros decimos que empieza en 0 y termina en pi. ¿Sí? En realidad lo que decimos es empieza en 0. Acá. ¿Por qué decimos eso? Porque ahora vamos a tener la función coseno. Esperen que borre esto. ¿Hasta acá viene bien o alguna duda? Más abajo de las raíces no hay nada, ¿eh? No escribí nada más abajo. No es que el pi vale 1. Fíjate que acá tengo 0, pi, 2 pi, 3 pi. O sea, este formato de escritura, K por pi, me resume las dos. Ojo que yo tengo que plantear las dos, ¿sí? En principio tengo que plantear los dos con cualquier número. Lo que pasa es que justo con esta función tengo la ventaja que cada un pi tengo una raíz, ¿sí? Entonces la puedo resumir de esta manera, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo en verde, que es el único color que no metí acá. Por ejemplo, antes, cuando nosotros buscamos que el seno valiese menos 1 medio, acá está el menos 1 medio está por acá. ¿Sí? Los valores que nosotros encontramos fueron este y este. ¿Cuáles van a ser los siguientes si yo los quiero todos? El siguiente va a ser este y este. Este está en la parte decreciente de la función, igual que este. O sea, este de acá está asociado a este de acá. Mientras que este de acá, vamos a hacer una cosa, triangulito, está asociado a triangulito. Ahí, ni por casualidad, mantienen las distancias. O sea, yo acá, si tengo que hablar de los puntos donde el seno valiese menos 1 medio, ya no puedo unificarlos. Tengo que mantenerme con esos dos que antes busqué. ¿Sí? Al primero le voy a ir sumando 2pi, al segundo le voy a ir sumando 2pi. O sea, a cada uno le tengo que sumar el periodo, 2pi. ¿Sí? Bueno, si a mí me dan un intervalo determinado, por ejemplo, alguien preguntó antes entre menos 2pi y 2pi. Si yo necesito las raíces ahí, primero las escribo en forma genérica. ¿Sí? Y una vez que las tengo en forma genérica, con el 2kpi, empiezo a reemplazar valores de k hasta que se me pasa. No es la única forma, ¿sí? Pero la otra es un poco más molesta. Para la otra necesitaríamos estar en el aula, así la discutimos un poco. Lo más cómodo, lo más rápido y fácil es asignarle valores a k y para cada valor de k tomar la raíz. Cuando algún valor se me pasa de 2pi, ya no me sirve. Listo. Descarto. Para el otro lado, empezar a asignarle valores negativos cuando en algún momento me da más chico que menos 2pi, ya tampoco me sirve. ¿Sí? Entonces, siempre que a mí me dan un intervalo donde trabajar, ahí tengo que empezar a asignarle valores hasta que me pase para un lado o para el otro.
¿sí? En cuanto me paso, corto. Me quedo con los que estaban adentro. ¿De acuerdo? Pero siempre lo importante va a ser, cuando yo resuelvo una ecuación ahora, agregarle ese 2 Por ejemplo, dejo mi gráfico ahí todo sucio, porque lo voy a ensuciar un poco más. Perdón. Supongamos que yo tengo seno de x es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Dónde el seno es positivo? Bueno, primer cuadrante, segundo cuadrante. ¿Dónde el seno vale raíz de 3 sobre 2? Seno, raíz de 3 sobre 2. Pi sobre 3. El que yo saco de tabla es pi sobre 3. Bueno, en el primer cuadrante me sirve el de la tabla. En el segundo cuadrante, pi menos pi sobre 3. ¿Sí? O sea, 2 pi sobre 3. Bueno, estos de acá, como los obtuve antes, son los del primer giro. ¿Sí? Si yo ahora necesito todas las soluciones, en ambos casos le sumo 2 Ojo con esto, porque acá yo tuve una X como muy limpita, ¿sí? Supongamos que yo tengo esto. Vamos a usar el mismo número. Supongamos que a mí me dice el seno de 2x menos pi sobre 3, igual a raíz de 3 sobre 2. En principio, yo tengo lo mismo que acá. O sea, yo tengo el seno de un ángulo igual raíz de 3 sobre 2. ¿Dónde el seno de algo es positivo? En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahora, en el primer cuadrante, nosotros tenemos el de tabla, que me olvidé de ir a buscarlo porque ya lo teníamos. Pero bueno, hagamos de cuenta que no tenemos el ejercicio anterior, busquemos dónde el seno vale raíz de 3 sobre 2, en pi sobre 3. Entonces, en el primer cuadrante, mi ángulo tiene que valer pi sobre 3. En el segundo cuadrante, mi ángulo tiene que valer pi menos pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, ya acá, porque en el anterior uno no se da cuenta, porque total tengo solo la X. Ya acá, una vez buscado los dos del primer cuadrante, del primer giro, donde usé el primer cuadrante, ya le escribo el 2 Al principio puede ser una molestia. Bueno, paciencia, ¿sí? Pero si yo no lo escribo ahora, voy a meter la pata. Despejemos. 2x es, paso pi sobre 3 sumando. Pi sobre 3 más pi sobre 3, 2 pi sobre 3. Lo mismo acá. Paso el pi sobre 3 sumando. Pi menos pi sobre 3, más pi sobre 3, más 2 Wow, esto se me va, me quedó solo pi. ¿Sí? Empecé a caminar en el chat. ¿Te perdés? Ahí se te respondieron. Ahora lo vemos eso. ¿Sí? Que no sé por qué se me asustan con ese, pero ahora lo vemos.
Acá, ahora, yo tengo que pasar el 2 dividiendo. Cuando yo pase el 2 dividiendo me va a quedar 2 tercios dividido 2, 1 tercio de pi. ¿Sí? Estoy haciendo la cuenta en el aire porque no me entra en el pizarrón si la escribo ambas. Pero cuando paso el 2 dividiendo, se me simplifica con este 2 de acá. Por lo tanto, me queda capi. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar acá. Acá se me habían ido las pi sobre 3. Me va a quedar pi dividido 2 más capi. ¿Qué está pasando? Me cambió el periodo. ¿Por qué me cambió el periodo? Este número que está acá se conoce con el nombre de frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Yo sé que lo que voy a decir parece medio tonto, pero es la cantidad de gráficos de este gráfico que me entra dentro del espacio de un gráfico normal de seno. O sea, si yo conozco mi gráfico normal de seno que entra en un tamaño de 2pi, este gráfico, esta función, me van a entrar 2 funciones completas dentro de ese tamaño. O, dicho de otra manera, el gráfico este tiene periodo pi, la mitad. 2pi, lo borré, 2pi dividido el número que multiplica la x, que en este caso es 2. Tiene periodo pi. Por eso me quedó el capi solo. Entonces, es importante ya poner el resultado completo y después simplificar. ¿De acuerdo? ¿Se ve eso? O sea, siempre pongo el 2 capi y después termino de despejar. Cuando termino de despejar me queda lo que me queda. ¿De acuerdo? Si yo tengo un número multiplicando a la x, es porque el periodo es distinto. ¿Sí? O sea, en este caso el periodo es pi. ¿Qué quiere decir que el periodo es pi? Que la función esta, bueno, corrimiento de por medio, ¿no? La función seno de 2x se dibujaría así. Bueno, entre menos 1 y 1. Por lo tanto, en un espacio de 2pi, que es el periodo normal de mi función, me entran 2 gráficos. Bueno, mis gráficos chuecos, ¿sí? Pero significa eso, ¿de acuerdo? Entonces, el 2 capi lo tengo que poner inmediatamente que escribo las soluciones. Y después sigo despejando. Este número que está acá está asociado a donde empieza la función. ¿Sí? No. Si yo saco el 2 factor común, este número se conoce como fase inicial. ¿Sí? Pero tengo que sacar el 2 factor común. El número que está restando a la x es el primer número de mi dibujo. ¿Sí? Antes de ir a la que me preguntaron, les voy a dibujar la otra. A grandes rasgos. También, al igual que antes, nosotros acá estamos trabajando con la escala buena. Y la escala buena es cada mitad de pi. Cada cuadrante, voy a decir. Pero bueno, primero quise decir cada mitad de pi, que es lo que estamos viendo recién. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es marcando los cuadrantes, los límites de los cuadrantes. Entonces, el coseno vale 1 en 0. En 0 vale 1, más o menos, así tengamos
una distancia coherente, en pi sobre 2 vale 0. En pi vale menos 1. En 3pi sobre 2 vale 0. En 2pi, giro completo. Volvemos al 1. ¿Sí? O sea, la función coseno se dibuja igual que el seno, nada más que está como si fuera corrida de lugar. O sea, si yo tengo que seguir dibujándola, hago lo mismo que hicimos antes. Repetimos, dibujo para un lado, repetimos dibujo para el otro. ¿Sí? Nada más que ahora, lo que tengo que tener en cuenta es, ¿dónde están los ceros de mi función? El primero, uno lo considera acá. ¿Sí? El siguiente es 3pi sobre 2. Es este. O sea, a una distancia de pi. El siguiente va a estar acá, que son 5pi sobre 2, a una distancia de pi. Por lo tanto, igual que antes, con k perteneciente a z. Igual que con el seno, cada un pi tenemos una raíz en la función coseno. Fíjense que estoy hablando de seno, coseno, limpias. Si después tenemos cosas metidas dentro del seno o alrededor, hay que considerarlo aparte. ¿Sí? Pero en el seno, coseno, limpias, cada un pi tenemos una raíz. En el caso del seno, 0 pi, 2 pi, 3 pi. En el caso del coseno, cada medio. Medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, menos un medio, menos 3 medios. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos un máximo? Bueno, el máximo sigue siendo 1, igual que con el seno, nada más que ahora se da en x igual 0. Pero el siguiente está en 2pi, y el siguiente va a estar en 2pi más, y así sucesivamente. O sea, acá sigue el 2kpi. Son las raíces del seno y del coseno que están cada pi. Todo lo demás era 2kpi, porque 2pi es un giro, por eso es 2kpi. 2pi k veces, ¿sí? ¿De acuerdo? Y los mínimos se dan en menos 1. ¿Y en qué valores? Bueno, el primero, vamos a escribir las cosas bien como las escribimos arriba, el primero está en pi. ¿Dónde va a estar el siguiente? En 3pi. Y el siguiente en 5pi. O sea, también, cada 2pi vamos a tener uno. Cada 2pi. 2pi, la cantidad de veces que giremos. ¿Sí? Acá no. Pero si le pongo papel ahí no van a ver. No veo de dónde viene. No, de acá, sigue siendo de afuera. Yo puedo, no tengo forma. Sí, puedo tapar de a cachitos el reflejo. Si tenemos días feos, vamos a tener menos reflejo. Pero perdón, yo eso no lo puedo subsanar porque tengo puertas muy altas y son de vidrio. Sí, se está por cortar. ¿Hasta acá vamos bien con esto? Ahora retomamos con el otro, ¿sí? El video, el que quedó, que se cortó de entrada, lo vamos a ver en el tercero ahora. Pero hasta acá venimos bien. O sea, tiene que ver con la generalidad. Estas son las pocas cosas que tengo que saber. Raíces, positividad, negatividad. Fíjense que positividad y negatividad es en un intervalo. ¿Sí?
0 más 2 capi. Esos son los máximos. ¿Sí? No es necesario escribir 0 más. Era para que tengan el primero más cada giro. Decís 1 menos seno de 2x. Yo voy a hacer algo similar. No voy a hacer eso. Supongamos que yo quiero... No, vamos a hacer más molesto todavía. Avísame cuando esté. Supongamos que tengo esta belleza. Y a mí me dicen, busca las raíces de esa función. ¿Sí? 3 coseno de 2x menos 3 por 2 seno de 3x más 1. Primero, si a mí me están pidiendo las raíces de una función, con cualquier función, yo lo tengo que simplemente igualar a 0. O sea, es eso lo que me piden. Cuando mi función vale 0. Que a veces me lo pide buscando las raíces, otras veces concretamente me dice buscar los ceros de la función. ¿Sí? La cuestión es, lo tengo que igualar a 0. Ahora, ¿qué me está quedando acá? Yo tengo una multiplicación de dos cosas, esto por esto. ¿Por qué no ves nada? ¿Los demás tampoco ven nada? Estoy del lado que se ve ahí. Bajar, subí de vuelta el brillo que estoy del lado de esa. ¿Por qué se ve borrosa? Les explico, yo la estoy viendo también en pantalla, pero yo la veo bien, no la veo borrosa. ¿Seguro se ve? Bueno, entonces tenemos. Yo acá tengo una multiplicación de dos cosas que tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Seno en las dos. Estoy con un ejercicio similar al 2 de la actividad 3. Entonces, ¿cuándo una multiplicación da 0? O sea, eso es para cualquier función. ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cuando alguno de los factores es 0. Entonces, o 3 coseno de 2x menos 3 es 0, o 2 seno de 3x más 1 es 0. ¿Sí? Y ahora despejamos cada uno. Venimos a este. Pasamos el 3. Pasamos el 3 dividiendo. Y tengo que buscar cuándo el coseno vale 1. ¿Dónde vale 1 el coseno? 1, no se olviden que es uno de los casos extremos, donde hay 1 y menos 1, hay solo 1 en un giro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vale el coseno 1? El coseno vale 1 en 0. Bueno, mi ángulo tiene que ser igual a 0 y todos los giros. ¿Sí? O sea, ya eso lo pongo acá. El que saco del primer cuadrante, del primer giro, perdón, el que saco del primer giro más todos los giros. ¿Sí? Y listo. X es igual a 0 más 2kpi dividido 2. Que esto es kpi. ¿Sí? Porque 0 más algo no me lo cambia y después simplifico el 2. Cuando vamos a la otra parte,
tenemos primero el 1, lo pasamos restando. Después el 2, seno de 3x es menos 1/2. ¿Sí? Y ahora, seno del ángulo tiene que valer menos 1/2. ¿En qué cuadrante es negativo? Seno es negativo en el tercero y en el cuarto. ¿Ven? Acá no me preocupé por eso porque era un 1. ¿Sí? Única opción. Acá ya no es 1, es 1/2. Tengo 2 opciones seguras. ¿Sí? Entonces, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, el seno es negativo. Listo, ya me hice el signo. Vayamos al número. ¿Cuándo el seno vale 1/2? Seno 1/2 en pi sobre 6. O sea, en mi tablita sale pi sobre 6. ¿Sí? Entonces, en el tercer cuadrante, el ángulo que yo tengo tiene que valer pi sobre 6 o, perdón, tercer cuadrante, pi más pi sobre 6. Yo estoy preocupada por escribir donde seguro me ven. Y en el cuarto cuadrante es 2pi menos pi sobre 6. ¿Sí? Entonces, el ángulo pi más pi sobre 6 puede estar en el tercero. El ángulo es lo que yo tengo de ángulo, ¿sí? 2pi menos pi sobre 6 cuando estoy en el cuarto. Y en ambos casos, ya ahora, más 2kpi. ¿De acuerdo? Entonces, pi más pi sobre 6 es 7pi sobre 6. Acá tenemos que 3x es 2pi menos pi sobre 6, 11pi sobre 6, más 2kpi. Arreglé cuentita nada más. Y ahora sigamos despejando. 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Me va a quedar 7pi sobre 3 por 6, 18, más 2kpi sobre 3. Fíjense que pasé el 3 dividiendo y al mismo tiempo hice distributiva. ¿Sí? Lo mismo acá. 11pi sobre 6, dividido 3, 3 por 6, 18, más 2kpi sobre 3. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta en principio es esta y esta en reales. ¿Sí? Si a mí me piden trabajar en un intervalo determinado, empiezo a tantear. ¿Qué significa eso? Tengan en cuenta que cuando yo hablé del primer giro, hablé del primer resultado en el primer giro, pero después se me empezaron a desbandar los números, sobre todo porque pasé dividiendo un 3, o sea, yo tenía un 3 multiplicando. Esto es una X, ¿eh? Acabo de ver que escribí un pi ahí, que no sé por qué escribí pi, eso es una X. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el intervalo menos pi, 3pi, cosa que puede suceder, lo que necesito hacer es empezar a asignarle valores acá. Con el primero, ¿sí? Si k vale menos 1, yo le puse primero ahí para ponerlo acá. Si k vale menos 1, menos pi. Si k vale menos 2, menos 2pi, ya se me fue, no me sirve. Si k vale 0,
0. Si K vale 1, pi. Si K vale 2, 2pi. Si K vale 3, 3pi. Vamos a hacer una cosa per joder nada más, ¿sí? Supongamos que a mí me dicen en menos pi y el 3pi me lo dan abierto. Cosa que puede suceder, ¿sí? Bueno, si pasa esto, este ya no me sirve. ¿Se ve? Porque mi intervalo está abierto, me está diciendo el 3pi no me interesa, tiene que ser menor. Entonces este no sirve. Si está cerrado, este sirve. Pero ya estoy en el borde, el siguiente ya no me va a servir. Vayamos al otro, el 2. Acá es cuando los voy a odiar con las cuentitas. Ah, calculadora, a mano. Tengo con K igual menos 1. Ojo que no se van a poner ojos haciendo las cuentas con los pies. Los dos tienen pi, hagan las cuentas con las fracciones. Yo tengo una cosa piola para hacer las cuentas con las fracciones es cuando yo haga cuentas con esto, en principio me va a quedar con denominador 18. ¿Sí? Bueno, menos pi es menos 18 sobre 18. 3pi es lo mismo que decir 3 por 18, 54 sobre 18. Entonces, esto que está acá, en la medida que se me mantenga entre menos 18 y 54, va a servir con denominador 18, ¿sí? Que es el de acá. ¿De acuerdo? Así uno no está tanteando y volviéndose loco y pasando las fracciones todo el tiempo. Tenemos 7 octavos. Si ponemos K igual, empiezo con menos 2, sería menos 2 por 2, 4 tercios. Me da menos 11, pero coño, ¿por qué me da menos 11? Porque me equivoqué y puse 8 en lugar de 18. Ahora sí. Me da menos 17 justo. ¿Ven? Con K igual menos 2, me da menos 17 18avos pi. Estoy muy cerquita de menos 18. De menos 18 18. O sea que si ya pongo K igual menos 3, se me va a escapar del intervalo. Pueden hacer la prueba, pero ya se va a escapar del intervalo. ¿Ven? Con K igual menos 3 tengo un 2 por 3, 6. Me queda menos 29 18avos. Se me fue muy lejos. Con K igual menos 1. Bueno, con K igual menos 1, acá voy a tener un menos 2 tercios. Me da menos 5 18. Este es el K igual menos 1. Con K igual 0, 7 18. ¿Sí? Porque si pongo K igual 0 me desaparece este. Con K igual 1, me queda un 19 18. Con K igual 2, 2 por 2, 4. 31 18. Yo puedo llegar hasta el 54. Sirve. ¿Sí? Con K igual 3. Me queda 6. 43 18. Píes, ¿no? En todo caso. Yo dejé de escribirlos en algún momento.
con K igual 4. 2 por 4 ya son 8. 55. Se me fue. 55 18avos. ¿De acuerdo? Lo mismo con el otro. Hay que empezar a asignarle valores. La cuestión es que se me mantenga dentro de este intervalo. ¿Sí? Simplemente fui poniendo valores acá y haciendo esta cuenta. Lo que pasa es que la hice solo con las fracciones. Después son valores de pi. Con K igual 1, con K igual 2, ¿sí? Hice 7 18avos más 2 tercios con K igual 1. 4 tercios con K igual 2. Y así sucesivamente. 3pi es lo mismo que 54 18. 54 sobre 18 es 3. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo hice era ver que estas fracciones se me mantuvieran menores que 54 18avos. ¿De acuerdo? Que es más fácil de chequear, porque si ustedes lo dejan siempre como fracción, tienen que estar viendo si es más grande o es más chico que 3. Si ustedes ya escriben el 3 como fracción, es un golpe de vista. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios esos se hacen así. Lo que tengo que hacer simplemente es resolver ecuaciones. Por eso le presté mucho más atención a la primera parte, porque en definitiva uno cae en resolver ecuaciones siempre. ¿Sí? Había quedado otra cosa para ver para hoy. ¿Se acuerdan? A ver qué tanto nos dan los tiempos. No se olviden que faltan buscar los del tercero, ¿no? Uno por uno. Pero es simplemente eso, buscar uno por uno. Una de las cosas que había quedado era la de exponencial logarítmica, ¿sí? Vamos a la exponencial. Así repaso fugaz de las cosas importantes. Cuando yo tengo una función exponencial, a grandes rasgos tengo algo de la forma a la x, ¿sí? Ese a la x como condición, que algo el otro día comentó Andrea por el camino, como condición es a tiene que ser positivo, concretamente, y una condición de la que no habló Andrea, porque bueno, como no estaba escribiendo no se ve, pasa desapercibido, pero una cosa que es sumamente importante es que además es distinta de 1. Porque si nosotros tenemos 1 elevado a cualquier cosa, nos da 1. Es la función constante, no tiene mucha gracia. Bueno, ¿qué es lo importante a saber de la exponencial? Quiero suponer que con todo lo que pasó con coronavirus, saben lo que es una exponencial. Algo que crece rapidísimo, ¿sí? Y en realidad, eso de crecer rapidísimo tiene que ver con si mi A es más grande que 1, que va a ser la gran mayoría de las veces. Yo voy a tener una cosa así. Si mi A en realidad es un número más chico que 1, pero siempre positivo, voy a tener una cosa así. O sea, son simétricas respecto al eje Y una de la otra. Por lo tanto, si yo acá tengo 2 a la X y un medio a la X, van a ser perfectamente simétricas respecto al eje Y. ¿Sí? Importante, si X vale 0, o sea, la ordenada al origen, Y vale 1. ¿Sí? Si A es más grande que 1, mi función es creciente. Y de hecho, es estrictamente creciente. Si el A es menor que 1, mi función es estrictamente decreciente.
Dominio de las funciones exponenciales lo tenemos que tener grabado a fuego. Siempre que yo tenga una función exponencial, el dominio es todos los reales. No se olviden que ¿qué cosas me traen problemas? Dividir, porque tengo que asegurarme de no dividir por 0. Raíces, porque si yo quiero calcular la raíz de índice par, tengo que asegurarme que el radicando sea positivo, si no, no es un número real. Y logaritmos, que bueno, ahora vamos a eso por culpa de esto, ¿sí? Pero el argumento de un logaritmo tiene que ser positivo. La cuestión es, en las exponenciales el dominio es todos los reales. ¿Cuál es la imagen? Bueno, como justamente A es positivo, yo estoy elevando un positivo a cualquier cosa. Como yo estoy elevando un positivo a cualquier cosa, el resultado siempre me va a dar positivo. Entonces la imagen van a ser números positivos, de 0 a más infinito. ¿Puede darme 0? No. De la única forma que una potencia da 0 es porque yo tenía 0 al algo que tenga sentido además, ¿no? Pero bueno, 0 al cuadrado, 0 al cubo. Yo acá no tengo 0, yo tengo un número positivo. Por lo tanto, este resultado nunca me va a dar 0. ¿Sí? Como consecuencia, la recta eje X, o sea, la recta y igual 0, es una asíntota horizontal de esta función. Yo estoy tan cerca de 0 como quiera. Lo que pasa es que si mi función tiene un A positivo, da 0 si me voy para menos infinito. O sea, si tomo valores cada vez más chiquititos. Si mi función tiene A menor que 1, siempre positivo, menor que 1, toma valores muy cerquita de 0 cuando yo voy tomando valores cada vez más grandes. Vamos a grandes rasgos lo que me tengo que acordar. Consecuencia de esto, si nosotros pensamos a esta función como una función que va desde los reales, su dominio, a concretamente su imagen, vamos a escribirla para que no se me olviden de la parte de abajo, concretamente como intervalo, a su imagen, de 0 a más infinito, tenemos una función biyectiva. O sea, cada valor de i tiene, y además es único, valor de x. Cada número positivo tiene un x con el que está asociado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos asegurar es que la función esta es biyectiva, tiene inversa. La inversa va a ser la función logaritmo. ¿Sí? O sea, nosotros cuando buscamos la inversa, ¿qué hacemos? Escribimos la función igual a i, ahí. Escribimos la función igual a i y despejamos. ¿Sí? ¿Qué despejamos? Y bueno, yo acá tengo que despejar la x, pero la x la tengo volando. Bueno, para despejar esa x que está ahí volando, que es el exponente, es que se inventó la función logaritmo. Entonces vamos a tener el logaritmo en base a de i es x. ¿Sí? Ay. Logaritmo en base a, la base del logaritmo es la misma base que de la exponencial, es igual a i. Pero ahora, nosotros tenemos esa costumbre de querer trabajar nuestra variable independiente con nombre x, porque siempre la trabajamos así.
Y si la queremos trabajar al revés, nos confunde. Bueno, cambiémosle los nombres. La inversa, que siempre la vamos a llamar con X, va a ser logaritmo en base a de X. ¿Cómo va a ser esta inversa? Siempre que yo grafico la función inversa de una función, es simétrica respecto al eje y igual X. O sea, si yo dibujo el igual X en ambos, ¿sí? O sea, la recta de 45 grados, dicha de otra manera, la función esta es simétrica a la exponencial respecto a esta recta. Por lo tanto, si yo tengo que mi A es mayor que 1, que es el más común de los casos, por eso es el que dibujé primero, ¿sí? Si mi A es mayor que 1, la inversa va a ser una cosa así, pasando por acá. Si en cambio mi A es menor a 1, pero positivo, la inversa también va a pasar por acá, pero ahora va a ser así. En este caso, nos encontramos con cualquiera de las dos situaciones que, justamente como estamos hablando de la inversa de una función, el dominio de esta función logaritmo es la imagen de la original, o sea, de 0 a más infinito. Abierto en 0. Este abierto en 0 nos dice, uy, pero yo me acerco a 0 tanto como quiero. ¿Y qué pasa si me acerco mucho a 0? La función se me va muy arriba o se me va muy abajo. O sea, x igual 0 es asíntota vertical. ¿Sí? Yo antes tenía que igual 0 era horizontal en la exponencial. Bueno, en la logarítmica, la que es asíntota es vertical y también es 0. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que la imagen es lo que antes era el dominio, o sea, todos los reales. La roja puede tomar cualquier valor de i. Ojo, así como la exponencial crece muy rápido, la logarítmica crece tranqui, despacito, sin apuro. Lo mismo acá. Decrece, al principio muy bruscamente, pero después decrece muy tranquilita, pero decrece. O sea, esto se me va a menos infinito, muy despacito, pero se me va a menos infinito. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos. Ya me saltó el cartel de los 10 minutos. Así que vamos a las otras dos cosas que suelen ser importantes. Una, dominio. Como dijimos recién, si yo tengo una exponencial, el dominio es todos los reales, siempre. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo esta función. Primero, ln. ¿Qué significa ln? Significa logaritmo natural, simplemente. O sea, la realidad es, cuando nuestro a es el número ¿sí? No una letra. A es una letra cualquiera, no es una letra cualquiera, es el número 2,718281, bla, 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 bla. Es un número irracional igual que pi. Siempre que estemos trabajando con este número, vamos a tener exponenciales más lindas para movernos, porque van a ser más buenas para derivar, van a ser más manejables. Y de paso, los logaritmos con esta base se llaman logaritmo natural, y en lugar de escribir logaritmo en base escribimos simplemente logaritmo natural. ¿Sí? ln.
sea, el n, ¿qué es? Logaritmo natural, nada más que eso. Es el logaritmo en base e. Lo importante sobre todas las cosas es mayor que 1. O sea, estamos con la situación de exponencial así, y por lo tanto, logarítmica así. ¿Sí? Esta es el n de x. Seamos un poco más concretos. Esta es la exponencial. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos. Bueno, si a mí me dan esto, ¿cuál es el dominio? Esto que nosotros decimos, dominio de 0 más infinito, estamos hablando de lo que está adentro del logaritmo. Bueno, en este caso, lo que está dentro del logaritmo es 3x menos 5. Eso es lo que tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo calculo el dominio? Despejando de acá. ¿De acuerdo? Pasamos el 5 sumando, pasamos el 3 dividiendo. Entonces, el dominio va a ser todos los mayores que 5 tercios. ¿Sí? Pero por favor, no hay ningún problema. De 5 tercios a más infinito. ¿Cuál es la imagen? La imagen del logaritmo siempre es todos los reales. ¿Sí? Esas son las cosas que tengo que recordar siempre. Dominio lo tengo que buscar. Le tengo que pedir a lo de adentro que sea positivo. Pero la imagen ¿Qué te dijo? es todos los reales. ¿Puedes arreglar eso? Ahora, vayamos al revés. ¿Le deposito la plata? ¿Qué pasa si a mí me piden que busque la inversa de esta cosa? Bueno, simplemente, como con cualquier inversa, lo igualamos ahí y despejamos. ¿Sí? ¿Cómo despejamos? Tengo un logaritmo. No se les ocurra repetir lo que voy a decir porque está mal dicho. Tiene que ver con hacer los cálculos. ¿Sí? ¿Cómo paso el logaritmo? Como una exponencial. Si yo voy a pasar el logaritmo para el otro lado, lo paso como exponencial. ¿Sí? La exponencial es la inversa del logaritmo. El ida y vuelta de un lado para el otro es o voy para exponencial o voy para logaritmo. Bueno, yo tengo logaritmo, voy para exponencial. ¿De acuerdo? O sea, ln solo no significa nada, así que no puedo pasar la palabra ln. Es un logaritmo, entonces a mí me tiene que quedar su inversa, la exponencial. Y ahora sigo despejando naturalmente. 5 está sumando, está restando, pasa sumando. Quiero que termine esto yo. 3 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, la inversa de mi función es e a la x más 5 sobre 3. Ya está. Dominio. Es una exponencial. Como toda exponencial, ni siquiera lo pienso. Todos los reales. Imagen. Ah, ya. Ahora sí me complico un poco, porque ¿cuál es la imagen de esto? Bueno, o me acuerdo de 1000 cosas, o uso el hecho de, ojo, que lo que era dominio de f es la imagen de f a la menos 1. ¿Sí? Acá. Lo que era la imagen de f es el dominio de f a la menos 1. Y yo, antes de ponerme a trabajar con esta función, tuve que calcular el dominio para saber dónde tenía sentido esto. Por lo tanto, si yo sé que estoy trabajando con todos números mayores que 5 tercios, bueno, la imagen de la exponencial es los mayores que 5 tercios. ¿Sí? O sea, esto de acá salió del dominio de mi función, no de cualquier otro lado. ¿Se ve?
¿Alguna duda con esto? Lo mismo al revés, ¿sí? Si yo tengo una exponencial cualquiera y busco la inversa, el dominio de estas todos los reales. ¿Cuál es la imagen de esta? A ver, la exponencial limpita es todos los reales, perdón, la exponencial limpita, estoy con la imagen, es los positivos. Todo positivo lo multiplico por 2, sigue siendo positivo. Si a todo positivo le sumo 3, sigue siendo positivo. Pero ya no es cualquier positivo. Yo estoy trabajando con números positivos que le sumé 3. ¿Sí? Entonces, como le sumo 3, todos los números positivos me van a dar seguros más grandes que 3. Entonces la imagen es de 3 a más infinito. ¿De acuerdo? Ojo que acá cuando despejás, en principio despejás con la I, después le cambiás las letras. ¿Sí? Los videos van a quedar grabados a partir de la actividad 3, que es el tema de este tema. ¿Sí? Ahí van a quedar. Me apuro porque me está quedando como 1 minuto y medio. Entonces, I es 3 más 2e a la 3x menos 1. Y ahora despejamos. 3 está sumando, lo paso restando, paso el 2 dividiendo, y ahora que me quedó E solita, ¿cómo paso E? Acá es lo que yo les dije antes, está mal dicho. Lo paso como logaritmo. Sí, está mal dicho, ojo con eso. En todo caso, se aplica logaritmo miembro a miembro. Entonces me queda que el logaritmo de I menos 3 sobre 2 es 3x menos 1. Y ahora sigo el despeje. Paso el 1, sumando, y paso, en el siguiente paso, el 3 dividiendo. Que lo estoy escribiendo rápido porque se me está acabando el mundo. ¿Sí? Entonces, la inversa es logaritmo de x menos 3 sobre 2 más 1, todo dividido 3, o por 1/3 si quieren. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la inversa? De 3 a más infinito. Tengo que ver lo que está dentro del logaritmo. ¿Cuál es la imagen? Todos los reales. ¿Sí? No, habíamos quedado en que